Que es siempre inesperado, pero no siempre claro, a menudo delirante, raramente directo y nunca reconfortante. No hablo de los tweets de Kanye West, sino de las decisiones del nuevo director del caos comercial mundial, el impredecible Donald Trump, que volvió a la presidencia súper motivado a poner a América en el centro del mundo, cueste lo que cueste, y por todos los medios. Estas últimas decisiones en materia de apertura, o más bien en nuestro caso preciso, de cierre del mercado estadounidense a la competencia, han desencadenado una reacción mundial de una amplitud volcánica. Con estos famosos tarifas, derechos de aduana a 3 cifras de una magnitud inédita, América quiere favorecer a América, mientras que la OMC llama a la moderación, Europa sube el tono, China contraataca, Japón prepara su respuesta y el resto del mundo se ve arrastrado a la batalla, quiera o no. Desde entonces, los aranceles se han convertido en la versión diplomática de la falta por detrás. Todo el mundo los utiliza, pero nadie se hace responsable. Se habla de medidas correctivas o de reequilibrios estratégicos, pero detrás del lenguaje técnico no hay duda. Es realmente una guerra a la que asistimos donde la soja, el acero, los microprocesadores y las baterías de automóviles eléctricos reemplazan los fusiles. Y mientras los expertos económicos se dedican a calcular su impacto financiero o se ponen de acuerdo para determinar si se trata solo de un mal episodio de la globalización, en su oficina de Westport, Ray Dalio lanza una bomba. Para el director de Bridgewater, el especialista en supervivencia en tiempos de crisis, esto no es solo una simple guerra comercial. La batalla de los aranceles es el síntoma visible de un desequilibrio sistémico más profundo. Lo que estamos presenciando en este momento es un colapso simultáneo de los órdenes monetarios, políticos y geopolíticos que hemos conocido hasta ahora. Básicamente, no jugamos al Monopoly, jugamos al Jumanji. Y para condimentar un poco más la partida, las reglas cambiaron en el transcurso. Y cuando se observa la situación con las herramientas de la teoría de juegos, se entiende que todo esto no es solo un simple intercambio de golpes. Es un juego de alto riesgo, especialmente para los Estados Unidos que tienen todo por perder. Y el problema es que todos los jugadores están convencidos de ser los más inteligentes de la mesa. Dans este video, tomamos un poco de perspectiva y escuchamos la voz del sabio. Desenvainar los aranceles aduaneros no es la primera vez para Donald Trump, es incluso su arma favorita desde 2018. En esa época ya había lanzado una primera andanada punitiva sobre China, hasta el 25% sobre $250.000 millones de importaciones. Pretexto oficial, robo de propiedad intelectual y prácticas desleales. Pretexto oficioso, Make America Great Again. Favorecer a las empresas estadounidenses a toda costa haciendo pagar la entrada al mercado estadounidense a los productos y servicios extranjeros. En 2020, Donald Trump pierde su trabajo y el comercio mundial crece. Respirar, Joe Biden hereda el expediente, mantiene los aranceles, pero los reajusta en los sectores estratégicos, las baterías, los paneles solares o los semiconductores. Todo lo que brilla en un mundo postcarbono y hiperconectado. En 2025, Trump regresa y la guerra comercial se transforma en una guerra total. Europa, sus coches amenazados con penalidades aduaneras de hasta un 25%, qué desgracia querer ser amigo de China. Canadá, las mismas tarifas, literalmente. México y Corea del Sur, tolerados pero vigilados. Camboya y Myanmar, 50% de recargo por atreverse a producir a bajo costo, especialmente productos de prendas de vestir. Resultado, el promedio de los aranceles estadounidenses, los famosos tariffs, saltó de 2,5% a 22% en unos meses. Pero es China quien sigue siendo el objetivo número 1, hasta 145% en algunos productos de alta tecnología. Entonces Pekín responde, contramedidas, diversificación y dumping. Selectivo. Ya en 2018, China había reaccionado ajustando a su vez sus impuestos en las fronteras del 15 al 25% sobre 234 productos estadounidenses. Acero, aluminio, soja, coches, frutas, carne, en total unos $50.000 millones en mercancías afectadas. En 2025, la reacción fue más progresiva. Del 25%, los aranceles aduaneros chinos suben al 34% a principios de abril, luego al 84%, el 9% para llegar al 125% en todos los productos estadounidenses el 12 de abril, en respuesta al 145% de Trump. Ahora se disparan con balas reales. Mientras Pekín presenta una queja ante la Organización Mundial del Comercio por coerción, el resto del mundo, Japón, Europa y Corea, preparan su respuesta y quieren a toda costa evitar una recesión global sincronizada. Esta guerra comercial que hace temblar a los profesionales de todo el mundo no es una simple partida internacional de sillas musicales donde el objetivo es defender o ganar cuotas de mercado, como a veces se puede escuchar. Aquí estamos hablando de sobrevivir, por eso estamos más cerca de Jumanji. En todo este caos, la teoría de juegos nos ofrece una lectura interesante. Para aquellos que nunca han oído hablar de ella, es una rama de las matemáticas, pero no se vayan todavía. No hay cálculos complicados ni fórmulas llenas de letras griegas. Aquí hablamos de mates prácticas que se interesan en los problemas estratégicos. La teoría de juegos estudia cada jugador, cada decisión y cada efecto que una decisión puede tener en el jugador y en los otros jugadores. ¿Conoces el dilema del prisionero? Es un experimento famoso estudiado por la teoría de los juegos. Así es como funciona.
Antes de explicarles, aclaro que los nombres son elegidos al azar y que cualquier relación con personas reales es pura coincidencia. Patrick e Isabel han sido arrestados por fraude fiscal y la policía los interroga por separado. Cada uno se enfrenta entonces a 3 opciones. Opción 1. Si Patrick e Isabel guardan silencio, cada uno recibe 1 año de condena suspendida por un pequeño error fiscal. Opción 2. Si Patrick delata a Isabel, pero ella se queda callada, Patrick queda libre, pero Isabel recibe 10 años. Y al contrario, si es Isabel quien delata, Patrick recibe 10 años. Finalmente, tercera opción, si ambos delatan al otro, reciben 8 años cada uno. Lo mejor para ellos sería entonces quedarse callados los dos, pero como cada uno duda del otro, terminan hablando. Resultado, se denuncian uno al otro y firman juntos por 8 años. Lo que demuestra esta experiencia es que sin confianza, todos pierden. Regresemos ahora a nuestra partida de Jumanji. En el tablero de juego, los Estados Unidos están lanzados de lleno en su estrategia punitiva y proteccionista. Hay que relocalizar, reabrir las fábricas y izar la bandera de las estrellas más alto que nunca. China, además de imponer aranceles a las importaciones, impone a los estadounidenses restricciones sobre productos estratégicos como las tierras raras, los semiconductores y los metales industriales. En cuanto a Europa, no tiene otra opción que adoptar la táctica del erizo, protegerse y evitar los conflictos directos. Aprovecha la pausa de 3 meses otorgada por Estados Unidos y propone 0 por 0. 0 impuestos sobre productos industriales, especialmente automóviles, un sector que ha estado sufriendo durante 3 años. Por ahora, la oferta no ha tenido éxito y la Unión Europea se prepara, a su pesar, para imponer un impuesto del 25% a los automóviles estadounidenses. Evidentemente, estas decisiones van a crear dificultades en todas partes. Cada uno busca su interés en detrimento del interés del comercio global. He aquí el dilema del prisionero en toda su esplendor. Todos ganarían al cooperar, pero el miedo a no lograr encontrar su lugar en el ranking de las nuevas superpotencias empuja a cada cual a bloquear su posición con el riesgo de que, como Patrick e Isabel, todos pierdan. Huele a azufre y a recesión. Sistémico, pero hay algo peor. El 9 de abril pasado, Ray Dalio presentó su análisis de la situación. En Bridgewater, uno de los fondos de cobertura más exitosos del mundo, famoso por haber superado todas las crisis, se sigue obviamente los eventos con la mayor atención. Estamos convencidos de que la escalada de tensiones comerciales, en particular los aranceles impuestos por la administración estadounidense, no son más que las manifestaciones de un mal más profundo. Detrás de las maniobras de guerra y las decisiones radicales, estamos presenciando un momento histórico, un colapso simultáneo de los órdenes monetarios, políticos y geopolíticos que hemos conocido hasta ahora. Solo eso. Entonces, ¿qué vio Ray que nadie más vio? Simplemente la caída del imperio estadounidense. Evidentemente, esta terrible conclusión no sale de la nada. Primero, observa una creciente pérdida de confianza en el dólar como moneda de reserva mundial. Así que sí, el billete verde sigue siendo dominante, pero recientemente ya no es intocable. Se están llevando a cabo acuerdos bilaterales en yuanes y en rupias. Multiplican. La fuga es lenta, pero es real, y el aumento de las deudas estadounidenses sin fin ni freno no ayuda a calmar el juego. La acumulación de déficits alcanza un nivel insostenible. No es solo en Estados Unidos, pero precisamente aquí, la deuda supera el 124% del PIB y la dependencia del dinero mágico debilita la economía estadounidense al menos tanto como su dependencia de las importaciones chinas. Pero América también está amenazada internamente. Ray está preocupado por la creciente polarización en los Estados Unidos, alimentada por desigualdades en educación, ingresos y oportunidades. Una división que, según él, amenaza directamente la capacidad del sistema democrático para funcionar eficazmente. Y lo vemos, cada elección se convierte en caos, el Congreso está regularmente bloqueado, la situación hace que todo consenso sea imposible y esta inestabilidad democrática alimenta el instinto proteccionista. Para Ray, la era de la dominación unilateral de los Estados Unidos está llegando a su fin, reemplazada por un enfoque donde el poder cuenta más que la cooperación, el poder económico, política y militar. El desacoplamiento entre Estados Unidos y China reestructura todas las alianzas. Los BRICS se organizan, los occidentales buscan un frente unido y los demás dirigentes del mundo solo persiguen una cosa, su propia seguridad. El uso de aranceles sigue siendo entonces la única estrategia para reducir la dependencia de proveedores extranjeros y fortalecer la resiliencia nacional en previsión de futuros conflictos. Potenciales. Estos conflictos pueden ser silenciosos, como la guerra tecnológica o la carrera espacial, pero la historia nos lo enseña y Ray nos recuerda que, por desgracia, los enfrentamientos más convencionales no son exclusión, pérdida de valor monetario, crisis política, aumento de los extremos y proteccionismo. La dinámica actual recuerda patrones que han llevado a crisis importantes por el pasado, tales como depresiones económicas o guerras mundiales. En su libro Principio para sobrevivir al cambio del orden mundial, disponible en inglés, Ray describe con precisión un fenómeno observado desde hace siglos y ya les he hablado de ello en el canal. Se trata de los ciclos de elevación y caída de los imperios a lo largo de la historia, de la humanidad. Un esquema inmutable en el que las grandes potencias emergen, alcanzan un pico de prosperidad e influencia gracias a largos periodos de paz, después declinan bajo el peso de la deuda,
las desigualdades internas, la pérdida de competitividad y las tensiones geopolíticas. La China imperial, el Imperio Otomano, los Países Bajos, Portugal o incluso Francia, todos han seguido el mismo camino. Alrededor de 1920, el Imperio Británico controlaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial y una cuarta parte de las tierras emergentes, con posesiones en todos los continentes: la India, Canadá, Australia, el este de África y una gran parte de los Caribe. Se decía en esa época, el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico, pero después de 2 guerras mundiales costosas, una deuda colosal, el surgimiento de movimientos independentistas y la pérdida progresiva de su competitividad industrial, el imperio se desintegró lentamente. El punto de inflexión simbólico fue en 1956, durante la crisis del Canal de Suez. El Reino Unido tuvo que ceder a la voluntad de Estados Unidos y retirarse. Ese fue el momento en que la superpotencia británica cedió oficialmente su lugar a Estados Unidos, aunque los acuerdos de Bretton Woods ya habían consagrado el dólar como la moneda reina desde 1944 en lugar de la libra esterlina. Hoy, la era de América llega a su fin y se cumplen todas las condiciones para desencadenar una crisis sistémica mundial como solo ocurre una por generación. Entonces, ¿qué nos espera ahora? Emerge un mundo multipolar, menos centrado en Washington, más fragmentado y más impredecible. Pero multipolaridad no significa necesariamente estabilidad, es incluso a menudo lo contrario. Más centros de poder también significan más fricciones, más conflictos potenciales y, sobre todo, ya nadie para arbitrar la parte. En este clima de desconfianza generalizada, la teoría de juegos ofrece una visión más sombría. Los jugadores ya no buscan realmente ganar, buscan sobre todo no perdidos. Los Estados Unidos intentan redefinir las reglas a su favor, pero al hacerlo, obligan a las otras potencias competidoras a reescribir su propia versión. Y los aranceles nos muestran que como ya no hay reglas comunes, nadie confía en nadie. No solo hay que temer un colapso bursátil o una recesión mundial, nos espera una desconexión brutal entre economía, geopolítica y finanzas, mientras los 3 pilares del mundo de ayer colapsan completamente y son reconstruidos. Algunos ven en esa recomposición caótica el fin de un mundo, el de la fácil crecimiento, del comercio libre y de la globalización feliz, y tienen razón. Pero es otro mundo que se forma ante nuestros ojos. Una nueva partida comienza en un tablero diferente y lleno de oportunidades. Para muchos jugadores, los más astutos, es la ocasión soñada de reconquistar una soberanía perdida, de reforzar capacidades financieras y de soñar con la renovación industrial y comercial. Habrá grandes oportunidades. Gracias a todas y todos por su fidelidad. Sigan curiosos y les digo hasta muy pronto en Money Radar.